Padre Celestial, en esta noche me acerco a ti con el corazón despojado de cualquier pretensión, simplemente reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que sostiene el universo, pero que también se detiene a escuchar el susurro de mi alma antes de descansar. Te doy gracias, Señor, porque al mirar atrás en este día, puedo ver tu mano en los detalles que a veces doy por sentados, el aire que respiré, el pan en mi mesa y la fuerza para enfrentar los desafíos. Gracias, porque no soy un número más en la creación, sino un hijo amado por quien velas sin descanso. Me rindo ante tu presencia porque entiendo que mi vida no es producto del azar, sino de tu diseño perfecto. Como dice el Salmo 121, versículos 3 y 4, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta promesa me da un consuelo real, Padre, en un mundo donde todo es incierto, donde la economía fluctúa y las relaciones a veces se quiebran. Saber que tú no te cansas de cuidarme me permite soltar la tensión de mis hombros. Es un alivio saber que, mientras yo duermo y soy vulnerable, el Creador de las estrellas está despierto gestionando mi bienestar. Recuerdo en este momento cómo cuidaste de José en Egipto. Él estaba en una cisterna y luego en una cárcel, lugares oscuros y solitarios. Pero tú tenías el control de cada peldaño de su ascenso. Así como estuviste con él en la injusticia, sé que estás conmigo cuando siento que las cosas no son justas en mi trabajo o en mi familia. También pienso en Moisés, a quien sostuviste en el desierto frente a un pueblo difícil y un camino incierto. Tu presencia fue su única seguridad, y hoy esa misma presencia es mi refugio. De igual manera, veo tu fidelidad en Daniel, a quien guardaste en el foso de los leones. Tú cerraste las bocas de las fieras, y hoy te pido que cierres las bocas de la ansiedad y el miedo que intentan devorar mi paz nocturna. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 34, nos enseñas: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señor, este consejo es medicina para mi mente agotada. A veces paso horas planeando soluciones para problemas que ni siquiera han ocurrido, desgastando mi salud por un futuro que solo te pertenece a ti. Ayúdame a confiar en que la provisión que me diste hoy se renovará mañana, sin necesidad de que yo pierda el sueño por la incertidumbre. Dios mío, mi gratitud también nace de reconocer que incluso en mis días más grises, tú has sido mi roca. Te doy gracias por las puertas que cerraste, aunque en su momento me dolió, porque ahora entiendo que me estabas librando de caminos que me alejarían de tu propósito. Te agradezco por las personas que pusiste en mi camino para darme una palabra de aliento y por aquellas pruebas que, aunque difíciles, templaron mi carácter y me enseñaron a depender más de ti que de mis propias capacidades. Como está escrito en el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Al leer esto, siento una paz profunda, porque entiendo que mis errores de hoy no agotan tu paciencia. Tu amor no es un recurso limitado que se acaba con mis fallas, sino un océano inagotable. Saber que mañana tendré una hoja en blanco gracias a tu fidelidad me permite cerrar los ojos sin el peso de la culpa que el enemigo intenta imponer sobre mí. Padre, reconozco que a veces me olvido de darte las gracias cuando las cosas van bien. Me acostumbro a la bendición y creo que es por mi esfuerzo. Pero esta noche me humillo y acepto que cada latido de mi corazón es un regalo tuyo. Gracias por mi familia, por mis amigos y por la salud, pero sobre todo, gracias por tu Espíritu Santo que me convence de que soy tuyo. Tú eres el guardián de mis sueños, aquel que conoce cada pensamiento antes de que llegue a mi lengua. En la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se me invita
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto no es solo una frase bonita, es una instrucción de supervivencia espiritual. Esta noche, deposito a tus pies mi lista de pendientes, mis facturas por pagar, mis miedos por la salud de mis seres queridos y mis dudas sobre mi propio valor. Lo dejo todo en tus manos, confiando en que tú eres mucho más capaz que yo de resolver lo que me quita el sueño. Tú tienes el control absoluto y en esa soberanía descanso, sabiendo que mi vida está escondida en ti, el Dios que nunca falla y que me ama con un amor eterno que no depende de lo que hago, sino de quién eres tú. Y así, Padre Celestial, mientras mi mente se asienta en la quietud de esta habitación, no puedo evitar sentir el peso de mis propias faltas, esas que a veces trato de ocultar tras la rutina o las excusas de mi cansancio. Dios Todopoderoso, tú que escudriñas los corazones y conoces hasta el último de mis pensamientos, sabes bien que este día no ha sido perfecto. Reconozco con humildad que he fallado. He permitido que la impaciencia tomara el control cuando las cosas no salieron como yo esperaba. He dejado que palabras ásperas salieran de mi boca, hiriendo a quienes más amo, y he guardado resentimientos pequeños que, al acumularse, levantan un muro entre tú y yo. Me presento ante ti sin máscaras, admitiendo que a menudo intento ser el dueño de mi propio destino, olvidando que tu voluntad es perfecta y que mis fuerzas son limitadas. Te pido perdón por dudar de tu provisión cuando el dinero escasea, por quejarme del trabajo que otros desearían tener y por cerrar mis oídos al consejo de tu Espíritu Santo. Como bien dice el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Señor, este ruego no es solo una frase antigua, es el grito de mi alma en este momento. A veces el mundo me dice que debo ser perfecto, que no puedo equivocarme si quiero tener éxito, pero tú me dices que en mi debilidad tu poder se perfecciona. Este versículo me consuela profundamente porque me recuerda que tu perdón no depende de lo bueno que yo sea, sino de lo infinitamente misericordioso que eres tú. Puedo descansar esta noche sabiendo que no estoy bajo el juicio de un juez implacable, sino bajo la mirada de un Padre que está más interesado en mi restauración que en mi castigo. Recuerdo ahora a David, aquel hombre que tú llamaste conforme a tu propio corazón, y sin embargo cometió errores gravísimos que destrozaron su paz y su familia. Pero cuando se humilló y reconoció su pecado, tú no lo desechaste, sino que lo limpiaste y le devolviste el gozo de tu salvación. Así como lo hiciste con él, te pido que limpies mi conciencia de toda mancha de culpa que no me deja dormir. También pienso en el apóstol Pedro, quien con tanto ímpetu juró que nunca te negaría y terminó haciéndolo 3 veces por miedo. Su llanto amargo fue escuchado por ti, y en lugar de reprocharle su cobardía, lo buscaste en la orilla del mar para encomendarle tu obra más preciada. Como lo hiciste con Pedro, muéstrame que mis fracasos de hoy no anulan el propósito que tienes para mi mañana. De igual manera, me veo reflejado en el profeta Jonás, quien por miedo o terquedad intentó huir de tu presencia y terminó en la oscuridad de lo profundo. Pero incluso allí, cuando reconoció su error, tú extendiste tu mano y le diste una segunda oportunidad. Señor, dame esa segunda oportunidad hoy, que mi almohada no sea un lugar de tormento por lo que hice mal, sino un altar de gratitud por tu perdón. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos prometes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la seguridad que mi mente necesita para desactivar la ansiedad. A veces el enemigo de mi alma me susurra que mis errores son demasiado grandes o que ya he pedido perdón demasiadas veces por lo mismo, pero tu palabra me asegura que tu fidelidad es inamovible. Confesar no es informarte de algo que no sepas, sino ponerme de acuerdo contigo en que necesito tu ayuda.
Al decirte mis faltas, siento cómo el peso se levanta de mi pecho, permitiendo que mis pulmones se llenen de tu paz. Padre, perdóname por los pecados de omisión, por aquellas veces que pude ayudar y no lo hice, por el abrazo que no di y la palabra de aliento que guardé por orgullo. Perdona mi egoísmo de creer que el mundo gira en torno a mis necesidades. A veces, Señor, soy como un niño que se ensucia y corre a esconderse. Pero hoy decido correr hacia tus brazos. Me duele haberte fallado porque te amo, y ese dolor es el que me empuja a querer ser mejor cada día, no por obligación legal, sino por la gratitud que me genera tu amor incondicional. Como está escrito en el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay una liberación física en la confesión, Señor. Siento cómo mis músculos se relajan al soltar la carga de la hipocresía. No tengo que pretender ser alguien que no soy ante ti. Tú conoces mis luchas contra el carácter, mis batallas contra los malos hábitos y mis debilidades secretas. Al entregarte todo esto, el insomnio que produce la culpa se desvanece, porque tu perdón es total y absoluto. No dejas rastros, no guardas rencor, no me lo recordarás mañana en la mañana para hacerme sentir mal. También me refugio en la promesa de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué hermoso es saber que te deleitas en ser misericordioso. No me perdonas a regañadientes, sino con alegría porque vuelvo a casa. En este momento, aplico este consuelo a mi realidad. Si el Dios del universo me ha perdonado, ¿quién soy yo para seguir condenándome? Si tú has echado mis faltas al fondo del mar, no voy a ir yo a pescarlas de nuevo con pensamientos de autorreproche. Esta noche, mi sueño será profundo porque mi cuenta contigo está en cero, saldada por tu gracia y no por mis méritos. Te pido también, Señor, que me des un corazón que perdone con la misma facilidad con la que tú me perdonas a mí. No quiero cerrar los ojos teniendo cuentas pendientes con mis semejantes. Ayúdame a soltar la ofensa de aquel compañero de trabajo, del familiar que no me entiende o del desconocido que me trató mal en la calle. Si tú, siendo santo, me perdonas a mí, que soy barro, ¿cómo no voy a perdonar yo a quienes son iguales a mí? Limpia mi corazón de esa amargura que amontona leña para el fuego del insomnio. Que mi descanso sea el de alguien que está en paz con Dios y en paz con los hombres. En la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, encontramos la máxima declaración de libertad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la última palabra sobre mi día. El día termina no con mi error, sino con tu victoria. No me voy a la cama con la etiqueta de fracasado o pecador, sino con la de redimido y justificado. Esta verdad es el escudo que protege mi mente mientras duermo. Si los pensamientos de acusación vienen a medianoche, les recordaré que tu sangre me ha limpiado. Gracias, Padre, porque tu amor es más fuerte que mi caída, y porque en esta noche, al reconocer mi necesidad de ti, encuentro la mayor de las fortalezas. Mi espíritu se aquieta, mi respiración se vuelve pausada y mi alma se sumerge en el río de tu gracia, preparándose para que mañana al despertar pueda caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino por la dignidad que tú me has devuelto al perdonarme. Y con esa cuenta saldada, Padre Celestial, me atrevo ahora a abrirte mi lista de peticiones, no como quien le lee una lista de supermercado a un extraño, sino como un hijo que se sienta a la mesa con su padre a contarle lo que le aprieta el zapato. Señor, tú sabes que aunque mi espíritu está dispuesto, mi carne es débil y mi mente se llena de ruido cuando el silencio de la noche aparece. Te presento mis necesidades más urgentes, esas que me han tenido con el nudo en el estómago durante todo el día. Te pido por mi provisión económica, porque tú sabes que las cuentas no esperan.
que la inflación golpea y que a veces el salario parece deshacerse entre los dedos antes de llegar a fin de mes. Pero más allá del dinero, te pido por la sabiduría para administrar lo que me das y por la paz de saber que si alimentas a las aves del cielo, no me dejarás a mí desamparado. Como dice en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este texto, Dios Todopoderoso, es el ancla que necesito hoy. La gente me dice que no me preocupe, pero es difícil no hacerlo cuando veo los problemas de frente. Sin embargo, tu palabra me ofrece algo superior a la despreocupación humana. Me ofrece una paz que no tiene lógica. Es esa paz que me permite dormir aunque el problema siga ahí afuera, porque entiendo que mi corazón y mi mente están custodiados por ti. No es que ignore la realidad, es que confío en una realidad superior que es tu cuidado. Pienso en este momento en Abraham, nuestro padre en la fe, a quien le hiciste una promesa de descendencia cuando ya todo parecía perdido por su vejez. Él tuvo que esperar años, viendo cómo su cuerpo se debilitaba y las circunstancias decían que era imposible, pero tú tenías el control del tiempo. Así como Abraham esperó contra toda esperanza, yo te presento mis sueños que parecen haber muerto o esas promesas que siento que se tardan. Enséñame a confiar en tu cronómetro y no en el mío, sabiendo que lo que has prometido para mi familia y mi futuro se cumplirá en el momento exacto. También traigo a mi memoria al profeta Elías, quien después de una gran victoria se sintió tan agotado y amenazado que deseó morir bajo un enebro. Él estaba quemado emocionalmente, solo y con miedo, pero tú no lo reprendiste por su fragilidad. Le diste comida, descanso y una nueva dirección. Señor, hoy me siento como Elías en ese desierto. El agotamiento mental por el trabajo y las responsabilidades me tiene al límite. Te pido que en esta noche me restaures como lo hiciste con él, que tu ángel acampe a mi alrededor y que mañana me levante con fuerzas renovadas para seguir el camino que me has trazado. Y no puedo olvidar al apóstol Pablo, quien te rogó 3 veces que quitaras ese aguijón en la carne que lo atormentaba. No sabemos exactamente qué era, pero sabemos que le dolía y lo limitaba. Tu respuesta no fue quitar el problema de inmediato, sino decirle que tu gracia era suficiente. Señor, tengo aguijones en mi vida, una enfermedad crónica, un familiar difícil, una limitación emocional que no se va. Te pido que los sanes, pero si decides que permanezcan un poco más, dame la gracia suficiente para que no me detengan y para que tu poder se luzca en mi debilidad. En el Salmo 37, versículo 5, me susurras al oído, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Esta es la acción que tomo ahora, Señor. Pongo mi camino, mis proyectos y hasta mis dudas en tus manos. Él hará. No significa que harás lo que yo caprichosamente quiera, sino que tú actuarás de la manera más beneficiosa para mi alma. Me quito la capa de superhéroe que trato de usar todo el día y reconozco que no puedo con todo. Te pido por la salud de mis seres queridos, por ese amigo que está pasando por una depresión profunda y no encuentra la salida, por mis hijos, para que los guardes en el colegio o en la calle, y por mi propio carácter, para que no sea yo el obstáculo de mi propia bendición. Me acerco a ti con confianza, tal como dice en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué alivio saber que no tengo que pedir audiencia con semanas de anticipación, ni tengo que hablar con palabras rebuscadas para que me atiendas. Tu trono es de gracia, no de juicio frío. Vengo por ese oportuno socorro para la situación específica que estoy atravesando en mi hogar, por ese conflicto que parece no tener solución,
y por la falta de claridad que tengo sobre ciertas decisiones que debo tomar mañana mismo. Dame discernimiento, Señor, que al despertar la confusión se haya disipado y tu luz brille sobre el camino que debo elegir. Dios mío, tú conoces las preocupaciones que no me atrevo a decir en voz alta por miedo a parecer falto de fe. Te presento mis temores sobre el futuro del país, sobre la seguridad de mi vecindario y sobre mi propia vejez. A veces me siento pequeño frente a la inmensidad de los problemas globales, pero tú eres el Dios que cuenta los cabellos de mi cabeza. En Isaías capítulo 41, versículo 10, me das la orden y la promesa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando el miedo a lo desconocido me asalte en medio de la oscuridad, recordaré que tu diestra me sostiene. No estoy flotando a la deriva, tu mano fuerte me tiene sujeto. Si tú estás conmigo, el que pasará pierde su veneno, porque sé que pase lo que pase, tú estarás allí para esforzarme. Señor, también te pido por mi vida espiritual, que es mi necesidad más profunda, aunque a veces la descuide por lo material. No permitas que mi corazón se endurezca con el afán de este siglo. Ayúdame a buscarte no solo cuando necesito un milagro, sino porque te necesito a ti. Que mi mayor petición sea conocerte más, entender tu voluntad y tener hambre de tu palabra. Presento ante ti mis desiertos espirituales, esos momentos donde siento que mi oración no pasa del techo. Rompe esos techos de bronce, Padre, y hazme sentir la frescura de tu presencia otra vez. Como nos enseñaste en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí estoy, Señor, pidiendo sanidad para mi cuerpo que se siente cansado, buscando dirección para mi carrera profesional, y llamando a la puerta de tu providencia para que no falte lo necesario en mi casa. No lo pido por mis méritos, porque sé que no merezco nada, sino por tu generosidad infinita. Te presento también mis relaciones interpersonales. Sana las heridas del pasado que todavía sangran y me impiden confiar en los demás. Danos unidad en la familia, que el espíritu de división se vaya de nuestro techo y que el amor que tú nos das sea el pegamento que nos mantenga firmes ante las tormentas de la vida. Padre, pongo en tus manos a los que sufren más que yo esta noche, al que está en una cama de hospital sin esperanza, al que duerme en la calle con frío, al que está siendo perseguido por su fe. Mi petición se extiende a ellos porque somos un solo cuerpo en ti. Gracias porque sé que me has oído. No necesito señales espectaculares para saber que estás trabajando en mis peticiones. Me basta con la paz que empiezo a sentir en este momento. Una paz que me dice que el guardián de mis sueños está en control absoluto de cada detalle que he mencionado. Mientras me preparo para cerrar los ojos, dejo mi carga a la orilla de tu cama de amor, sabiendo que tú no te cansarás de cargarla por mí, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, y en ese intercambio divino es donde encuentro el descanso que mi alma tanto anhela. Y ahora, Padre Celestial, en este rincón de mi habitación, donde el silencio me obliga a mirarme por dentro, quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón, sin palabras de domingo, sino con la verdad desnuda de quien se sabe hijo tuyo. Señor, tú conoces la lucha interna que cargo, esa batalla entre lo que yo quiero hacer y lo que tú esperas de mí. A veces me despierto con la intención de ser un reflejo de tu amor, pero el estrés del tráfico, la presión de mis jefes o la falta de cortesía de los demás me hacen olvidar mi compromiso de actuar como un verdadero hijo de Dios. Te hablo con el corazón en la mano, me cuesta rendir mi voluntad. Me asusta soltar el control de mis planes porque siento que si no lo hago yo, nadie más lo hará. Pero hoy, antes de dormir, quiero decirte que mi mayor deseo no es que mi voluntad se cumpla en el cielo, sino que tu voluntad se cumpla aquí, en mi vida, en mi casa y en mi trabajo,
aunque a veces no la entienda. Como nos enseñas en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este texto es un bálsamo para mi agotamiento mental, Padre. ¿Cuántas veces he terminado el día con dolor de cabeza por tratar de resolverlo todo con mi propia prudencia, analizando 1000 escenarios que solo me generan ansiedad? Este versículo me ofrece un consuelo real y tangible. Me dice que si dejo de apoyarme en mis limitados razonamientos y confío en tu sabiduría, tú te encargarás de que el camino se aclare. Es como si me quitaras una venda de los ojos. No tengo que saberlo todo, solo tengo que conocer a quien lo sabe todo. Mañana, cuando tenga que tomar esa decisión difícil sobre mis finanzas o sobre mi futuro, recordaré que mi papel es reconocerte a ti, y el tuyo es enderezar el camino. Pienso en la integridad de Job, un hombre que lo perdió todo en un solo día, sus hijos, su riqueza y hasta su salud. En medio de las cenizas y el dolor más desgarrador que un ser humano puede soportar, él no te maldijo, sino que se mantuvo firme en su compromiso de reconocer tu soberanía. Su contexto era de una pérdida total y una incomprensión absoluta por parte de sus amigos. Pero él decidió que su identidad no dependía de lo que tenía, sino de a quién pertenecía. Señor, cuando yo me quejo por cosas insignificantes, enséñame la templanza de Job. Que mi compromiso de seguirte no dependa de las bendiciones materiales que recibo, sino de la convicción de que tú eres Dios, incluso en medio del dolor o la carencia. Ayúdame a decir, como Él, que aunque no entienda lo que pasa, confío en que tu mano me sostiene. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús nos dice claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto me confronta profundamente. Dios Todopoderoso. A veces digo que te amo con canciones y oraciones, pero mi compromiso real se ve en mi obediencia diaria. Guardar tus mandamientos no es cumplir una lista de reglas frías, sino actuar con amor hacia el prójimo, ser honesto cuando nadie me ve y mantener la pureza en mis pensamientos. Este versículo me consuela porque me muestra que la obediencia es una respuesta al amor, no una carga pesada. Si me siento cansado de intentar ser bueno, necesito recordar que el motor no es mi fuerza de voluntad, sino mi amor por ti. Mañana, cuando sienta la tentación de responder con odio o de actuar con egoísmo, este compromiso de amor me dará la fuerza para elegir el camino que te agrada. Recuerdo también a Nehemías, quien siendo un copero en el palacio, sintió el llamado de reconstruir los muros de Jerusalén. Su compromiso no fue solo una emoción pasajera. Él enfrentó la burla, la amenaza de muerte y el cansancio extremo de su gente, pero no se detuvo porque sabía que estaba haciendo una gran obra para ti. Su contexto era el de un líder bajo una presión externa constante, pero su corazón estaba anclado en la voluntad divina. Padre, dame ese espíritu de Nehemías para mis proyectos personales y familiares. Que no me rinda cuando la gente se burle de mi fe o cuando los obstáculos parezcan muros infranqueables. Mi compromiso esta noche es seguir edificando mi vida sobre tu roca, piedra por piedra, aunque el enemigo intente distraerme con críticas o temores. En la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos exhortas: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este consejo es mi salvavidas en un mundo que constantemente me presiona para ser alguien que no soy. El siglo actual me pide que sea competitivo hasta la crueldad, que busque mi propio placer por encima de todo y que viva estresado por el consumo. Pero tu palabra me ofrece la libertad de no encajar en ese molde. El consuelo aquí es que no tengo que seguir la corriente del mundo para ser feliz. Al contrario, al renovar mi mente con tu verdad,
descubro que lo que tú quieres para mí es agradable y perfecto. Es un descanso saber que tu voluntad no es un castigo, sino el mejor escenario posible para mi existencia. Traigo a mi mente a Josué, quien recibió la tarea monumental de guiar a todo un pueblo tras la muerte de Moisés. Él estaba lleno de dudas y seguramente sentía que el cargo le quedaba grande, pero tú le ordenaste que meditara en tu palabra de día y de noche para que todo le saliera bien. Su compromiso fue la disciplina de no apartarse de lo que le habías dicho, ni a diestra ni a siniestra. Señor, así quiero vivir yo. En un mundo lleno de opiniones y filosofías baratas en las redes sociales, mi compromiso es que tu palabra sea mi única brújula. Dame la valentía de Josué para enfrentar mis propios gigantes y mis propias tierras prometidas, sabiendo que mi éxito no depende de mi carisma, sino de mi fidelidad a lo que tú has hablado a mi corazón. Como dice el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Esta es mi petición sincera esta noche. Reconozco que a veces no sé cómo actuar, que me pierdo en mis emociones y que el orgullo me ciega. Por eso te pido que seas mi maestro. El consuelo de este versículo es que no tengo que ser un experto en la vida espiritual, solo tengo que tener un corazón enseñable. Si me dejo guiar por tu buen espíritu, llegaré a esa tierra de rectitud donde hay paz y estabilidad. Es un alivio saber que el Espíritu Santo es mi guía personal, que no estoy solo tratando de descifrar el mapa de la vida, sino que tengo al autor del mapa caminando a mi lado. Padre, mi compromiso como hijo tuyo es también ser un agente de tu paz en mi entorno. Me comprometo a que, a partir de mañana, mi vida refleje que tú tienes el control. No quiero ser un cristiano de labios que vive angustiado como si no tuviera padre. Quiero que mi calma en medio de la tormenta sea mi mejor testimonio. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17, leemos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto pone todo en perspectiva, Señor. Las preocupaciones que hoy me quitan el sueño, las cosas materiales por las que tanto me afano, todo eso va a pasar. Pero mi relación contigo y las acciones que hago siguiendo tu voluntad tienen un eco en la eternidad. Este pensamiento me da una paz profunda para dormir. Estoy invirtiendo mi vida en lo que no muere. Señor Dios Todopoderoso, mientras me sumerjo en el descanso, te entrego mi voluntad. No quiero que sea un sacrificio forzado, sino una entrega voluntaria de amor. Te prometo que buscaré honrarte en la manera en que trato a mi cónyuge, en la honestidad de mis negocios y en la compasión hacia el que sufre. Sé que fallaré de nuevo, porque soy humano, pero mi compromiso es levantarme y volver a ti cada vez, porque soy tu hijo y tú eres mi padre. Que este diálogo que sale de lo más profundo de mi ser sea el sello de mi noche. Me acuesto con la satisfacción de haber abierto mi alma ante ti, sabiendo que me escuchas con una paciencia que no merezco. Gracias por aceptarme tal como soy, mientras me transformas en lo que tú quieres que sea. Mi corazón se aquieta, mi espíritu se fortalece y mi compromiso se renueva en la seguridad de que caminar a tu lado es la única forma de vivir realmente. Me abandono en tus brazos de amor, sintiendo como tu paz inunda cada célula de mi cuerpo, preparándome para un descanso reparador donde mi única tarea es confiar en que tú sigues trabajando mientras yo duermo. Y así, con mi voluntad rendida y mi corazón dispuesto, Padre Celestial, entro en este nuevo espacio de intimidad contigo, enfocando mi mirada en aquello que más amo y que a veces más me preocupa, mi familia y mi futuro. Dios Todopoderoso, tú eres el arquitecto de mi hogar y el dueño de los días que aún no han llegado. En la quietud de esta noche, levanto una muralla de oración alrededor de los míos. Te entrego el futuro de mis hijos, la estabilidad de mi matrimonio, la salud de mis padres y la paz de cada persona que vive bajo mi techo. Reconozco que a menudo me desvelo tratando de descifrar cómo será la vida en unos años, si habrá suficiente,
si estaremos seguros o si las decisiones que tomo hoy darán buen fruto mañana. Pero tú, Señor, eres el guardián que no descansa, el que conoce el fin desde el principio, y en esa omnisciencia descanso mi fatiga. Como nos consuelas en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo, Padre, me quita un peso inmenso de encima. En un mundo que nos bombardea con noticias de crisis, guerras y desastres, saber que tus planes para mi familia no son de calamidad, sino de bienestar, es el refugio que mi mente necesita para apagarse y descansar. Este texto me dice que mi futuro no está en manos de un destino cruel o de la suerte, sino en tus manos bondadosas. Cuando el miedo al mañana intente robarme el sueño, repetiré estas palabras: tus pensamientos para mí son de paz. Esto significa que, aunque el camino se vea oscuro ahora, el destino final que tú has diseñado es un lugar de esperanza. Gracias por asegurarme que no voy hacia un abismo, sino hacia el cumplimiento de tu propósito. Pienso ahora en Noé, un hombre que caminó contigo en una generación que te había olvidado. Tú le diste una tarea que parecía una locura: construir un arca para un futuro que nadie más veía. Me imagino a Noé trabajando día tras día, protegiendo a su esposa, a sus hijos y a sus nueras dentro de esa estructura de madera, mientras afuera el mundo se derrumbaba. Su contexto era de una incertidumbre total, pero su confianza estaba en que tú tenías el control del clima y de la salvación de su casa. Así como protegiste a Noé y a su familia dentro del arca, te pido que mi hogar sea hoy un arca de refugio. Que el espíritu de este mundo no penetre en los corazones de mis hijos. Que tu amor sea el sello que cierre todas las grietas por donde pueda entrar el conflicto o la amargura. Como hiciste con Noé, guárdanos mientras la tormenta pasa y haznos salir a un nuevo comienzo cuando brille el sol de tu justicia. En el Salmo 127, versículo 1, leemos una verdad que humilla mi orgullo. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios mío, ¿cuántas veces me he agotado velando la guardia de mi familia por mi cuenta, tratando de controlar cada movimiento de mis seres queridos, queriendo ser yo quien les garantice la felicidad? Hoy suelto esa carga. Reconozco que por mucho que yo me esfuerce, si tú no estás en el centro de mi construcción familiar, todo es esfuerzo baldío. Este versículo me da el consuelo de la dependencia. No tengo que cargar yo solo con la responsabilidad de que todo salga bien. Mi trabajo es poner los ladrillos de la fe y el amor, pero el sustento de la estructura te pertenece a ti. Puedo dormir tranquilo sabiendo que, mientras yo descanso, tú sigues guardando la ciudad de mi hogar. También traigo a mi oración la vida de Ezequías, aquel rey que cuando recibió una carta amenazante de sus enemigos, que ponía en duda el futuro de su nación, lo primero que hizo fue ir al templo y extender esa carta delante de ti. Él no se desesperó buscando alianzas humanas de inmediato. Él puso el problema del futuro en tus manos. Su contexto era de una invasión inminente, pero su fe movió tu mano para salvar a su pueblo. Señor, yo extiendo hoy ante ti las cartas amenazantes que recibo, el diagnóstico médico que me asusta, el estado de cuenta que me preocupa, las dudas sobre la educación de mis hijos. Como hiciste con Ezequías, te pido que intervengas en mi favor, que mi futuro no sea determinado por las amenazas de las circunstancias, sino por tu respuesta de poder. Enséñame a confiar en que tú eres más grande que cualquier ejército de problemas que intente rodearme. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 26 y 27, nos dices con una ternura increíble: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Señor, este es el argumento definitivo contra mi ansiedad por el futuro. A veces me preocupo tanto por el qué comeremos o qué vestiremos que me olvido de que soy tu hijo amado. Si las aves, que no tienen tu imagen y semejanza, están cuidadas, cuánto más lo estaré yo y los míos. Este consuelo es práctico, me dice que el afán es inútil, que no resuelve nada y que solo me quita vida. Elijo creer hoy que mi valor para ti es incalculable y que tu provisión llegará a tiempo cada día de mi existencia. Me inspira también el ejemplo de Simeón, un hombre justo y piadoso que esperó durante años el cumplimiento de una promesa sobre el futuro de su pueblo. Él tenía la promesa del Espíritu Santo de que no moriría sin ver al Salvador. Su contexto era de una espera paciente y llena de esperanza en la vejez. Y cuando finalmente sostuvo al niño Jesús en sus brazos, pudo decir que se iba en paz. Señor, dame esa paz de Simeón para esperar los procesos que tú tienes conmigo. A veces quiero que las cosas sucedan ya, que el éxito llegue rápido, que mis hijos cambien de un día para otro. Pero tú eres el Dios de los procesos. Ayúdame a descansar en la certeza de que veré tu gloria en mi descendencia y en mi propia vida antes de partir de este mundo. Que mi vejez, si me permites llegar a ella, no sea de lamento sino de gratitud por haber visto tus promesas cumplidas. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 26, encontramos este refugio. En el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Este es el legado que quiero dejar, Padre. Más que una herencia material, quiero dejarles a mis hijos un padre o una madre que teme a Dios, porque eso les garantiza a ellos una fuerte confianza. El consuelo aquí es que mi relación contigo beneficia directamente a mi familia. Al buscarte a ti, estoy construyendo un techo de protección para ellos. Mi obediencia de hoy es la bendición de ellos mañana. Qué hermoso es saber que mi fe no es solo para mi salvación personal, sino que tiene efectos expansivos en las generaciones que vienen detrás de mí. Duermo en paz, sabiendo que mi búsqueda de tu rostro es la mejor inversión para el bienestar de mi linaje. Dios Todopoderoso, también pongo en tus manos mi vida profesional y mis proyectos. A veces me siento perdido entre tantas opciones y cambios tecnológicos, pero tú eres la roca inamovible. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 4, me prometes, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Qué promesa tan profunda para alguien que teme al paso del tiempo. Tú no eres un Dios que nos usa mientras somos jóvenes y productivos para luego desecharnos. Tú nos llevas en tus brazos desde la cuna hasta las canas. Mi futuro está asegurado, no por mi capacidad de renovarme, sino por tu capacidad de sostenerme. Me quitas el miedo a envejecer, el miedo a ser irrelevante y el miedo a quedar solo. Tú eres el compañero de camino que nunca se cansa. Señor, antes de que el sueño me venza, declaro que mi casa y yo te serviremos. No permitas que las distracciones de este siglo nos aparten de lo que realmente importa. Que en mi hogar siempre se escuche tu nombre con respeto y amor. Bendice el descanso de cada miembro de mi familia, que sus mentes sean limpiadas de todo estrés y que sus cuerpos sean renovados. Si alguno de ellos tiene pesadillas o pensamientos de temor, te ruego que tu Espíritu Santo los consuele y les dé un sueño profundo y reparador. Que mañana, cuando el sol salga, nos levantemos no con la angustia de un nuevo día de lucha, sino con el entusiasmo de un nuevo día de propósito bajo tu soberanía. Porque tú eres el guardián de nuestros sueños, el que no duerme para que nosotros podamos hacerlo, el que tiene el control de cada átomo del universo
y de cada detalle de nuestro corazón. Me entrego al sueño con una sonrisa, sabiendo que el mañana ya ha pasado por tus manos antes de llegar a las mías. Y mientras el silencio se hace más profundo en esta habitación, Padre Celestial, quiero entregarte la batalla más difícil que libro a diario, la batalla de mi mente. Señor Dios Todopoderoso, tú sabes que cuando apago las luces, a veces se encienden los ruidos de mi propia cabeza, pensamientos que corren como caballos desbocados sobre lo que no hice, sobre lo que dije mal o sobre los miedos que el mundo intenta sembrar en mí. En esta noche te pido que tomes autoridad sobre cada rincón de mi psiquis. No quiero ser esclavo de la ansiedad ni de ese nudo en la garganta que aparece cuando pienso en las incertidumbres del mañana. Reconozco que mi mente es un campo de batalla, pero hoy declaro que tú eres el capitán de mi paz, y que no hay pensamiento, por más oscuro que sea, que pueda resistirse a tu luz. Como nos prometes en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, qué promesa tan contundente y a la vez tan sencilla. La completa paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de tu Espíritu gobernando mis reacciones. El consuelo aquí es que la paz no es algo que yo deba fabricar con técnicas humanas o respiraciones forzadas. Es un regalo que tú mantienes activo cuando yo decido fijar mi atención en ti en lugar de en el caos. Esta noche decido perseverar en pensar en tu bondad, en tu poder y en tu amor infinito. Al hacerlo, siento cómo esa paz que prometes empieza a actuar como un filtro, dejando fuera la basura mental que he acumulado durante el día y permitiendo que mi alma respire con tranquilidad. Pienso ahora en el apóstol Pedro, cuando estaba encarcelado por Herodes, encadenado entre dos soldados y esperando una ejecución casi segura al día siguiente. Su contexto era de muerte inminente y opresión total. Sin embargo, las Escrituras dicen que dormía tan profundamente que el ángel tuvo que golpearlo en el costado para despertarlo. Señor, ¿qué nivel de descanso mental tenía Pedro para dormir encadenado y a las puertas de la muerte? Así como lo hiciste con él, te pido que me des esa capacidad de soltar mi realidad externa para confiar en tu libertad interna. Si él pudo dormir en una celda fría esperando un juicio injusto, yo puedo dormir en mi cama cómoda, sabiendo que tú ya has juzgado mi causa y que me has declarado libre de toda condenación. Rompe mis cadenas invisibles, las de la preocupación por el qué dirán o por el futuro, y hazme dormir con la misma soltura con la que Pedro descansó antes de su milagro. En el Salmo 4, versículo 8, encontramos esa declaración de fe que tantos repetimos pero que hoy quiero vivir de verdad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo es el antídoto perfecto para el insomnio moderno. El mundo nos vende alarmas, cámaras de seguridad y seguros de todo tipo para hacernos sentir protegidos, pero la verdadera seguridad viene de saber que solo tú eres el que nos mantiene a salvo. El consuelo real aquí es que no dependo de mi propia vigilancia. Puedo cerrar los ojos y perder el sentido de la realidad, porque el creador de la realidad no parpadea. Te entrego mi guardia nocturna, Padre. Vigila mis pensamientos, vigila mi respiración y vigila mi hogar. Me acostaré no solo físicamente, sino emocionalmente, soltando cada músculo y cada idea, sabiendo que mi confianza está anclada en la roca eterna. Me inspira también el ejemplo de Isaac, de quien se dice que salía al campo a meditar al atardecer, cuando el día estaba por terminar. Su contexto era el de un hombre que esperaba grandes promesas de descendencia y que estaba a punto de recibir a su esposa, cargando con el legado de su padre Abraham. En lugar de estar ansioso o corriendo de un lado a otro, él buscaba el silencio del campo para hablar contigo. Señor, enséñame a tener ese campo de meditación en mi propio corazón antes de irme a dormir. En un mundo lleno de pantallas,
notificaciones y distracciones constantes, ayúdame a encontrar ese espacio de quietud donde pueda escuchar tu voz suave y apacible. Como hiciste con Isaac, tráeme paz a través de la reflexión profunda en tu carácter, permitiendo que la belleza de tu creación y la seguridad de tu palabra calmen mis nervios alterados por la prisa de la ciudad. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos recuerdas una verdad fundamental, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es la armadura de mi mente esta noche, Dios Todopoderoso. La ansiedad es, en el fondo, un espíritu de miedo que intenta usurpar el trono de mi conciencia. Pero tú me has equipado con dominio propio, que es la capacidad de decirle a mis pensamientos, basta, no tienen permiso de atormentarme más. El consuelo aquí es que tengo la autoridad dada por ti para gobernar mi mundo interior. No soy una víctima de mis emociones, tengo el poder de elegir el amor sobre el miedo. Reclamo ese dominio propio ahora mismo para detener los bucles de preocupación y para sustituirlos por la certeza de que tu amor me rodea y me protege de todo mal. Traigo a mi mente también a Esteban, el primer mártir, cuya paz mental era tan evidente que incluso mientras lo apedreaban, su rostro resplandecía como el de un ángel. Su contexto era de violencia extrema y rechazo, pero su mente estaba tan conectada con el cielo que podía ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a tu diestra. Señor, aunque mis piedras sean diferentes, críticas, problemas financieros o enfermedades, te pido que me des esa visión espiritual que tuvo Esteban. Que mi mente esté tan llena de la realidad celestial que las circunstancias terrenales pierdan su capacidad de turbarme. Como lo hiciste con él, permíteme ver que tú estás atento a mi situación, que no eres un espectador indiferente, sino que te levantas para sostenerme. Que mi rostro y mi alma reflejen esa paz sobrenatural que confunde a quienes me ven pasar por pruebas y no entienden cómo puedo seguir sonriendo. En el Salmo 94, versículo 19, leemos algo que resuena con mi experiencia diaria. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Padre, tú sabes que mi mente a veces parece un mercado lleno de gente gritando ideas contradictorias. Pero este versículo me ofrece un alivio precioso. Tus consolaciones son esos susurros del Espíritu que me recuerdan que soy amado, que mis pecados fueron perdonados, que mis hijos están en tus manos y que el mañana ya está resuelto. Cuando la multitud de pensamientos de duda, de qué tal si esto sale mal o de soy un fracaso, intenten tomar el control, que tus consolaciones sean más fuertes. Que la alegría de saber que soy tuyo sea el último pensamiento que atraviese mi mente antes de caer en el sueño profundo, disolviendo toda amargura y transformando mi noche en un tiempo de refrigerio espiritual. Finalmente, Señor, hago mío el consejo de la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Padre, te pido que limpies mi disco duro mental en este momento. Borra las imágenes de violencia que vi en las noticias, quita la resonancia de las críticas que recibí y elimina la envidia que pude sentir al compararme con otros. Ayúdame a llenar mi mente con lo que es digno de alabanza, la belleza de un amanecer, la risa de un niño, el sacrificio de Jesús en la cruz, la fidelidad de mis amigos. Este es mi compromiso, usar mi mente para adorarte, no para torturarme. El consuelo aquí es que pensar en lo bueno es una forma de higiene espiritual que me prepara para el descanso. Al enfocarme en tu luz, la oscuridad de la ansiedad simplemente no tiene lugar donde esconderse. Dios Todopoderoso, mientras mi cuerpo se entrega al reposo, te doy gracias porque sé que mi mente está ahora bajo tu cuidado.
Declaro que mis sueños no serán perturbados por el enemigo, sino que serán un espacio donde tú puedas hablarme y restaurarme. Si hay algo que todavía me quita la paz, lo pongo en tus manos en este instante y me niego a recogerlo de nuevo. Mi almohada es hoy un lugar de victoria, no de derrota. Me abandono a tu cuidado, sintiendo cómo la tensión abandona mi cuello y mi frente, reemplazada por la suave caricia de tu espíritu, que me dice: descansa, hijo mío, que yo tengo el control. Mi respiración se vuelve rítmica y tranquila, reflejando el orden que tú has puesto en mi interior. Gracias por ser el guardián de mis pensamientos y el dueño de mi serenidad. Y ahora, Padre Celestial, mientras siento el peso del cansancio en mis hombros y mis párpados comienzan a cerrarse, quiero entregarte este cuerpo que tú mismo formaste con tanto amor. Dios Todopoderoso, reconozco que a menudo descuido este templo que me has prestado, lo fuerzo más allá de sus límites, lo lleno de estrés y no le doy el descanso que tú, en tu sabiduría, estableciste como necesario. En esta noche, pongo en tus manos cada una de mis células, mis huesos, mis músculos y mis órganos. Tú conoces ese dolor punzante en la espalda que me ha acompañado hoy, la pesadez en mis piernas después de tanto caminar y la tensión en mi cuello que refleja las cargas que intenté llevar solo. Te pido, Señor, que mientras duermo, tu mano sanadora recorra mi cuerpo de la cabeza a los pies, restaurando lo que el desgaste del día ha dañado y renovando mis fuerzas biológicas para que mañana pueda servirte con vigor. Como leemos en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Qué consuelo tan profundo encuentro en estas palabras, Dios mío. En un mundo donde la salud parece algo tan frágil y donde dependemos tanto de los medicamentos, recordarte como mi sanador me devuelve la paz. No significa que ignore la medicina, sino que entiendo que la fuente última de toda vida y restauración eres tú. Este versículo me asegura que mi bienestar físico le importa a mi Creador. Al cerrar los ojos, confío en que tu poder sanador está activo en mi sistema inmunológico, en mi flujo sanguíneo y en cada proceso químico de mi cerebro, dándome una salud que sobrepasa mi comprensión humana. Traigo a mi memoria la historia de Naamán, aquel valiente general sirio que, a pesar de su poder y sus medallas, cargaba con la lepra en su carne. Su contexto era el de un hombre orgulloso que tuvo que humillarse y obedecer una instrucción sencilla para recibir su milagro. Así como lo hiciste con Naamán cuando se sumergió en el Jordán, te pido que limpies mi cuerpo de cualquier dolencia que me esté robando la vitalidad. A veces mi lepra es el cansancio crónico, la mala alimentación o la falta de cuidado personal. Enséñame a ser obediente a las leyes de salud que tú has puesto en la naturaleza. Y así como sanaste su piel, dejándola como la de un niño, te pido que regeneres mis tejidos y mis energías en esta noche de reposo. Que mi salud no sea solo para mi beneficio, sino para que yo sea un instrumento útil en tus manos. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31, nos prometes algo asombroso. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, esta es la medicina que mi cuerpo necesita ahora mismo. A veces me siento como si no tuviera ningunas fuerzas, como si el depósito estuviera vacío por completo. El consuelo de este texto es que tu fuerza no se acaba cuando la mía se agota. Por el contrario, es ahí donde tú multiplicas el vigor. Esta noche espero en ti,
lo cual significa que confío en que mientras mi conciencia se apaga, tu espíritu está inyectando vida en mis venas. Mañana no me levantaré arrastrando los pies por la inercia, sino que volaré como las águilas, con una visión clara y una energía renovada que solo proviene de haber descansado en tu presencia. Recuerdo también al anciano Caleb, quien a sus 85 años tenía la misma fuerza que a los 40 para entrar en la batalla y reclamar su herencia. Su contexto era el de un hombre cuya fe mantuvo su cuerpo joven y vigoroso a pesar del paso del tiempo y las durezas del desierto. Señor, te pido esa bendición de Caleb para mi vida, que los años no me marchiten el espíritu ni me invaliden el cuerpo antes de tiempo. Danos esa fuerza sobrenatural que viene de un corazón que confía plenamente en ti. Así como mantuviste a Caleb firme y fuerte para conquistar su monte, te pido que me mantengas a mí con salud para ver crecer a mis hijos, para terminar mis proyectos y para ser de ayuda a los que me rodean. Que mi descanso de esta noche sea una de las herramientas que uses para preservar mi salud a largo plazo. En la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2, el apóstol escribe bajo tu inspiración: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es tu deseo para mí, Señor, una salud integral. A veces pensamos que la vida espiritual es lo único que importa, pero tú nos recuerdas que nuestra salud física es un reflejo de nuestra prosperidad total. El consuelo aquí es que no es pecado pedir salud, ni es egoísta querer sentirse bien. Tú quieres que yo sea próspero en mi cuerpo tanto como en mi alma. Por eso, en esta noche, bendigo mis pulmones para que respiren aire puro, bendigo mi corazón para que lata con el ritmo de tu paz, y bendigo mi sistema nervioso para que se relaje por completo. Que la armonía que tú pones en mi espíritu se transfiera a mi carne, eliminando toda inflamación, todo nudo de estrés y toda debilidad. Pienso también en Epafrodito, aquel colaborador del apóstol Pablo que estuvo al borde de la muerte por causa de la obra de Cristo. Su contexto era el de un hombre que se entregó tanto al servicio que su cuerpo colapsó. Pero tú tuviste misericordia de él y lo sanaste para que no hubiera tristeza sobre tristeza. Señor, si he enfermado por causa del exceso de trabajo o por descuidarme mientras ayudaba a otros, te pido que tengas esa misma misericordia conmigo. No permitas que mi cuerpo sea un obstáculo para cumplir mi misión. Como hiciste con Epafrodito, tráeme de vuelta a la plena salud. Que mi recuperación sea un testimonio de que tú cuidas a tus obreros y que no nos dejas desamparados cuando nuestras fuerzas físicas nos fallan. En el Salmo 103, versículos 2 y 3, mi alma te alaba diciendo: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¡Qué combinación tan hermosa, Padre! Perdón para el alma y sanidad para las dolencias del cuerpo. No quieres que me vaya a dormir olvidando tus beneficios. Uno de los mayores beneficios que tengo es la capacidad de sanar que tú pusiste en mi diseño humano. Te doy gracias por el sistema circulatorio que lleva vida a cada rincón de mi ser, por el sistema digestivo que procesa mi alimento y por el sistema esquelético que me sostiene. En esta noche, reconozco que cada vez que una herida cierra o un dolor pasa, es tu mano la que está actuando. Me consuela saber que mi cuerpo no es una máquina fría, sino una creación maravillosa que tú supervisas constantemente. Me refugio finalmente en las palabras de Jesús en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, este trabajados y cargados describe perfectamente cómo se siente mi cuerpo al final del día. Siento el trabajo en mis manos y la carga en mi espalda. Pero tu promesa es: yo os haré descansar. No es solo que yo me duerma, es que tú haces que ese sueño sea efectivo. Hay personas que duermen, pero no descansan. Yo te pido que tú fabriques mi descanso esta noche, que sea un sueño profundo,
sin interrupciones, donde mis células se reparen, mis músculos se relajen y mi sistema hormonal se equilibre. Que al despertar mañana sienta que he pasado por una fuente de agua viva que ha limpiado toda mi fatiga. Dios Todopoderoso, mientras me acomodo en mi cama, declaro que mi salud está bajo tu soberanía. Si hay alguna enfermedad oculta en mi cuerpo que yo aún no conozco, te pido que la arranques de raíz en este momento. Si hay algún órgano que está funcionando a medias, te pido que lo restaures. Pero sobre todo, te pido que me des la sabiduría para cuidar este cuerpo que me has dado. Ayúdame a elegir mejor mis alimentos, a moverme más y a descansar a tiempo. Que mi salud sea una ofrenda para ti. Gracias por el milagro de la vida que fluye por mis venas mientras hablo. Me entrego al sueño con la certeza de que el médico de médicos está de guardia a mi lado. Mi respiración se vuelve profunda, mi corazón se aquieta y mi cuerpo se rinde al descanso reparador que tú has diseñado para tus hijos amados. Mañana me levantaré con la fuerza de un gigante, listo para caminar por las sendas que tú has preparado para mí. Porque tú eres el que renueva mi juventud como la del águila y el que me sostiene con tu mano poderosa y con mi cuerpo ya entregado a tu descanso, Padre Celestial, mi alma se eleva una vez más para hablarte de aquello que no se ve, pero que se siente con una intensidad que a veces me estremece la protección de mi espíritu. Señor Dios Todopoderoso, reconozco que mientras el mundo duerme, hay una batalla espiritual que no se detiene y que muchas veces me he sentido vulnerable, como un niño pequeño en medio de una tormenta que no comprende. Te doy gracias, Señor, con todo mi ser por los ángeles que has puesto a mi alrededor y por esa valla de protección que has levantado sobre mi vida, la cual me ha librado de peligros que ni siquiera llegué a ver. Gracias por las veces que me detuviste de ir a un lugar, por el pensamiento repentino que me hizo evitar un error, o por la paz inexplicable que sentí en momentos de gran tensión. Mi gratitud nace de saber que no camino solo por este valle de sombras, sino que tu luz es un escudo que disipa cualquier tiniebla que intente acercarse a mi corazón. En el libro de los Salmos, capítulo 91, versículos 1 y 2, nos dejas una promesa que es mi refugio absoluto esta noche. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Padre, estas palabras no son solo poesía, son mi realidad legal en el mundo espiritual. Habitar a tu abrigo no es visitarte de vez en cuando, sino vivir consciente de que estoy cubierto por tu autoridad. El consuelo que esto trae a mi vida real es indescriptible. Significa que no tengo que vivir con paranoia espiritual o con miedo a lo que el enemigo pueda tramar contra mí. Si yo estoy bajo tu sombra, cualquier cosa que quiera tocarme tiene que pasar primero por ti, y tú eres un castillo inexpugnable. Esta noche cierro mis ojos con la certeza de que mi casa no es solo de ladrillos, sino que está envuelta en tu presencia omnipotente y que ningún espíritu de temor o de opresión tiene permiso de cruzar el umbral de mi paz. Recuerdo ahora al profeta Eliseo cuando estaba en Dotán y fue rodeado por un ejército entero que venía a capturarlo. Su criado estaba aterrorizado, viendo solo los caballos y los carros enemigos, tal como yo a veces solo veo las deudas, las críticas o los problemas que me rodean. Pero Eliseo no tenía miedo porque él veía lo que el ojo humano no puede ver. Su contexto era de un asedio militar inminente, pero su confianza estaba en que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Señor, te pido que así como abriste los ojos del criado de Eliseo para ver los montes llenos de carros de fuego y caballos celestiales, abras mis ojos espirituales en esta noche. Permíteme entender que mi protección no depende de mi fuerza, sino de tu ejército celestial que acampa a mi alrededor. Cuando me sienta rodeado por la soledad o por ataques de desánimo, recuérdame que tu gloria es mi retaguardia y que los que me cuidan son invencibles. En la epístola a los Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11,
tu palabra me instruye. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Señor, reconozco que a menudo trato de luchar mis batallas espirituales con argumentos humanos o con mi propio intelecto, y por eso termino agotado y herido. Te pido perdón por mi arrogancia de creer que puedo enfrentar el mal con mi propia moralidad. Hoy decido fortalecerse en el poder de tu fuerza. El consuelo aquí es que la armadura es tuya, no mía. Tú me la prestas para que yo pueda estar firme. Al irme a dormir, me visto simbólicamente con la verdad, con la justicia y con el calzado de tu paz. Saber que tú me proporcionas el equipo necesario para resistir cualquier ataque me permite soltar la guardia y descansar, porque entiendo que mi victoria ya fue ganada por ti, y mi labor es simplemente permanecer firme en esa verdad, mientras tú peleas por mí. Traigo a mi mente el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos jóvenes que prefirieron el horno de fuego antes que traicionar su fe. Su contexto era de una sentencia de muerte cruel bajo el mando de un rey tirano. El horno fue calentado 7 veces más de lo normal, representando esos problemas de mi vida que parecen haber llegado a un punto máximo de calor e intensidad. Pero lo que más me conmueve, Padre, es que cuando fueron lanzados al fuego, no estaban solos. Había un cuarto hombre caminando con ellos, uno que tenía el aspecto de un hijo de los dioses. Así como estuviste con ellos en el fuego, sé que estás conmigo en las pruebas más ardientes de mi vida. El fuego no los quemó, ni siquiera el olor a humo quedó en sus ropas. Esta es mi seguridad esta noche, que aunque pase por pruebas difíciles, tu protección espiritual es tan perfecta que no permitirás que la amargura o el trauma se queden pegados a mi piel. Tú caminas conmigo en el horno de mis dificultades diarias, y por eso puedo dormir sin el miedo a ser consumido por las circunstancias. Como leemos en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios Todopoderoso, medito en la palabra acampar. No es que el ángel pase de largo o que solo me eche un vistazo rápido. Él se queda ahí, establece su campamento a mi lado mientras duermo. Este consuelo aplicado a mi vida real significa que nunca estoy verdaderamente solo, ni siquiera cuando me siento incomprendido por todos. Hay una guardia celestial permanente en mi habitación. Me imagino a ese ángel poderoso defendiendo mi mente de las pesadillas y mi corazón de las saetas del enemigo que intentan hacerme dudar de tu amor. Gracias por esa defensa activa que no se toma vacaciones y que no se cansa. Mi sueño es seguro porque mi defensor es el Señor de los ejércitos, aquel que nunca ha perdido una batalla. Me inspira también la transformación de Gedeón, quien comenzó su historia escondido en un lagar por miedo a los madianitas que saqueaban su tierra. Su contexto era de una opresión constante y un sentimiento de inferioridad profunda. Él se veía a sí mismo como el menor en la familia más pobre, pero tú lo llamaste varón esforzado y valiente, incluso antes de que ganara una sola batalla. Señor, a veces me siento como Gedeón, escondido tras mis miedos, tratando de proteger lo poco que tengo con mis propias manos. Pero tu protección espiritual me saca del escondite del temor y me da una identidad de victoria. Así como protegiste a Gedeón con una estrategia divina y con solo 300 hombres para que toda la gloria fuera tuya, te pido que me des estrategias para vencer mis propios miedos esta noche. Que tu voz sea más fuerte que mis inseguridades y que al despertar mañana me sienta como ese valiente que tú dices que soy, listo para recuperar el territorio que el enemigo ha intentado robarme en mi paz y en mi gozo. En la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, encontramos una garantía inamovible, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Padre, mi fe a veces flaquea, pero tu fidelidad no. El consuelo real de este versículo es que mi protección no depende de cuán fuerte sea mi fe hoy,
sino de cuán fiel seas tú siempre. Afirmar significa darme estabilidad, ponerme sobre un suelo firme para que no me tambalee cuando vengan las malas noticias. Guardarme del mal significa que tienes un cerco protector que el maligno no puede romper. Al entregarme al sueño, descanso en tu fidelidad. Si tú has dicho que me guardarás, es un hecho consumado. No tengo que pasar la noche repasando mis miedos, porque tu fidelidad es el candado que asegura mi descanso. Finalmente, Señor, hago mía la instrucción de la Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Dios mío, en este bloque de mi oración, renuevo mi sometimiento total a ti. No quiero vivir bajo mis propias reglas, ni bajo mis propios temores. Al someterme a tu autoridad, recibo el poder para resistir. Esta noche resisto conscientemente cualquier pensamiento de depresión, cualquier espíritu de discordia en mi familia y cualquier ataque de enfermedad. Declaro que el enemigo tiene que huir de mi presencia y de mi hogar, porque aquí habita tu Espíritu Santo. El consuelo aquí es que el enemigo no tiene poder absoluto. Él tiene que huir cuando yo me refugio en ti. Me voy a la cama no como alguien que huye, sino como alguien que ha resistido y ha vencido por la sangre del Cordero. Padre Celestial, te pido que esta protección se extienda a mis seres queridos. Guarda a los que están lejos, a los que viajan, a los que están en lugares de peligro. Que tu manto de invisibilidad espiritual los cubra de los planes de los malvados. Reconozco mis errores de este día, las veces que abrí puertas al enemigo por mi enojo o por mis palabras descuidadas, y te pido que las cierres con tu perdón y que restaures mi vallado. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón. Te necesito, Señor, porque sin ti soy como una ciudad sin muros. Pero contigo soy más que vencedor. Mi compromiso es mantenerme alerta en oración y no bajar la guardia de mi comunión contigo. Gracias por ser mi escudo, mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Me duermo ahora sintiendo el calor de tus alas cubriéndome, una seguridad que nada en este mundo puede comprar y que nadie me puede quitar. Mi espíritu se aquieta, mi alma se silencia y mi descanso se vuelve sagrado, porque tú, el Dios Todopoderoso, eres el guardián de mi noche y el protector de mi destino. Y en esta calma que me regalas, Padre Celestial, quiero elevar mi voz una vez más para hablarte de mi sustento, de mis proyectos y del propósito por el cual me despiertas cada mañana. Dios Todopoderoso, tú eres el dueño del oro y de la plata, pero también eres el dueño de mi tiempo y de mis talentos. Te doy gracias de todo corazón, porque en este día no me faltó el pan en la mesa, ni un techo donde resguardarme, ni la ropa que me viste. A veces me quejo por lo que me falta, comparándome con otros que parecen tener más, pero hoy me detengo para agradecerte por lo que sí tengo, el trabajo que me permite proveer para los míos, la salud para realizarlo y las oportunidades que, aunque a veces no las aproveche al máximo, siempre pones frente a mí. Gracias por ser mi socio silencioso en cada negocio, mi guía en cada decisión laboral y mi consuelo cuando los resultados no son los que esperaba. Como nos prometes en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, el cielo, para dar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Señor, este texto es una caricia para mi preocupación financiera. En un mundo donde las deudas parecen ser la única forma de avanzar y donde el miedo a la escasez nos mantiene atados a empleos que a veces nos roban la paz, saber que tú tienes un buen tesoro listo para derramarse sobre mi esfuerzo me da una esperanza real. El consuelo aquí no es que el dinero caerá del cielo sin hacer nada, sino que tú bendecirás la obra de mis manos. Mañana, cuando vuelva a mis labores,
Lo haré con la confianza de que no trabajo solo bajo el sol, sino bajo una lluvia de bendición que tú envías en el tiempo exacto. Ayúdame a no desesperar si la cosecha se tarda, entendiendo que tú estás preparando el terreno para algo mucho más grande de lo que puedo imaginar. Recuerdo en este momento a Buz, aquel hombre íntegro y generoso de Belén. Su contexto era el de un empresario que respetaba tus leyes, incluso cuando nadie lo veía, dejando espigas para los pobres y tratando a sus trabajadores con una dignidad poco común. Tú bendijiste su integridad, no solo con riqueza, sino dándole un lugar en la genealogía del Salvador. Señor, enséñame a ser como Buz en mi entorno laboral. A menudo siento la tentación de tomar atajos, de ser menos que honesto para ganar un poco más o de quejarme de mis superiores. Pero hoy me comprometo a actuar con esa misma rectitud, sabiendo que mi provisión no viene de mi astucia, sino de tu gracia. Así como honraste a Buz por su corazón noble, te pido que honres mi esfuerzo honesto y que mi lugar de trabajo sea bendecido, porque yo estoy ahí llevando tu luz y tu ética. En el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 25, encontramos este testimonio de fidelidad. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios mío, qué declaración tan poderosa para combatir mi ansiedad por el futuro de mis hijos y por mi propia vejez. A veces me da pánico pensar en qué pasará si pierdo mi empleo o si la economía colapsa. Pero este versículo es una garantía firmada por tu propia mano. El consuelo real aquí es que la justicia y la fidelidad hacia ti son la mejor póliza de seguro. Tú no te olvidas de tus hijos. Esta noche puedo soltar la calculadora y dejar de sumar miedos, porque tú ya has sumado tus misericordias. Si tú cuidaste de tu pueblo en el desierto por 40 años, ¿cómo no vas a cuidar de mí que confío en ti? Mi descendencia no mendigará, porque tú eres un padre previsor que deja herencia hasta la tercera y cuarta generación. Me inspira también el ejemplo de Salomón, quien al inicio de su reinado no te pidió riquezas ni la muerte de sus enemigos, sino sabiduría para gobernar a tu pueblo. Su contexto era el de un joven enfrentando una responsabilidad que lo superaba, sintiéndose como un niño pequeño en un trono gigante. Y porque buscó primero lo espiritual, tú le diste todo lo demás en abundancia. Padre, yo también me siento a veces superado por mis responsabilidades, por la dirección de mi familia, por las metas de mi empresa, por las decisiones que afectan a otros. Dame esa sabiduría que viene de lo alto. Enséñame a administrar el dinero que pones en mis manos, para que no se me escape por grietas de vanidad o mala gestión. Como lo hiciste con Salomón, danos discernimiento para saber cuándo decir que sí a un negocio y cuándo retirarnos a tiempo. Que mi búsqueda de éxito nunca esté por encima de mi búsqueda de tu rostro. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, nos dejaste la regla de oro de la economía del reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, te confieso que muchas veces pongo las añadiduras en el primer lugar de mi lista de prioridades. Me desvivo por el éxito material, por el reconocimiento profesional y por la seguridad económica, dejando tu reino para los domingos o para los momentos de crisis. Perdóname por ese desorden en mi corazón. El consuelo de este versículo es que me quita la presión de tener que perseguir las bendiciones. Me enseña que si mi enfoque está en amarte y en actuar con justicia, la provisión me perseguirá a mí. Mañana, mi compromiso es empezar el día buscando tu voluntad, tratando a la gente con amor y siendo luz en mi oficina. Y descanso en la promesa de que tú te encargarás de que no falte lo necesario. Traigo a mi mente también a Mateo, aquel recaudador de impuestos que dejó su mesa de dinero para seguir a Jesús. Su contexto era el de un hombre que tenía seguridad financiera, pero que vivía en un vacío de propósito y en el rechazo de su gente.
Cuando lo llamaste, él no dudó en cambiar su lucro personal por una misión eterna. Señor, no te pido que me quites lo que tengo, sino que me des el corazón de Mateo para que mis posesiones no me posean a mí. Que mi trabajo no sea solo un medio para ganar dinero, sino una plataforma para servir a los demás. Ayúdame a ver el propósito divino detrás de lo que hago cada día, que pueda entender que mi carrera es un ministerio y que cada cliente o compañero es una oportunidad para mostrar tu carácter. Como hiciste con Mateo, transforma mi ambición terrenal en una pasión por tu reino y provéenos lo necesario para que nunca tengamos que comprometer nuestra integridad por una ganancia pasajera. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 8, leemos: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Dios Todopoderoso, me encanta que no prometes solo lo justo, sino que eres capaz de hacer que la gracia abunde. El consuelo aquí es que tu bendición tiene un propósito, que yo pueda ser un canal para bendecir a otros. No quiero ser un estanque donde tus dones se estancan, sino un río por donde tu provisión fluya hacia los necesitados. Esta noche te pido que abras puertas de prosperidad en mi vida, no para acumular tesoros en la tierra donde la polilla corroe, sino para tener todo lo suficiente y poder apoyar al que no tiene nada, al misionero, al huérfano y a la viuda. Hazme un administrador fiel de tu abundancia. Como dice el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Padre, antes de cerrar los ojos, te encomiendo mi agenda de mañana. Pongo en tus manos esa reunión importante, ese proyecto que tengo pendiente por entregar, esa conversación difícil que debo tener con un socio. Al entregártelos, siento cómo mi mente se aclara. El consuelo de este texto es que la confusión desaparece cuando tú tomas el control de mis acciones. Si mis obras son para ti, mis pensamientos estarán en orden y no daré vueltas en la cama tratando de adivinar el futuro. Mi compromiso para mañana es trabajar con excelencia, como para ti y no para los hombres, sabiendo que de ti recibiré la recompensa. Señor, reconozco que a veces he sido perezoso o que he desperdiciado el tiempo que me diste. Perdóname por no valorar las herramientas que pusiste en mi camino. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero ser alguien de quien te sientas orgulloso en el ámbito profesional. No busco la gloria humana, pero sí quiero que mi trabajo sea un testimonio de que los hijos de Dios somos los más responsables, los más creativos y los más honestos. Que mi integridad sea innegociable, incluso si eso significa ganar menos dinero a corto plazo. Confío en que tu favor abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Gracias por la paz que siento al saber que mi carrera y mis finanzas están en tus manos. Me duermo con la visión de un mañana lleno de productividad y de propósito, sabiendo que tú ya has preparado el camino para que yo camine en victoria. Mi espíritu se regocija en tu provisión constante y mi alma descansa en la certeza de que bajo tu guía nunca me faltará nada de lo que realmente necesito para cumplir tu voluntad. Y así, Padre Celestial, llegamos al suspiro final de este encuentro. A ese momento donde el silencio de la noche ya no me asusta porque tu presencia lo llena todo. Señor Dios Todopoderoso, estoy aquí con mi cabeza ya puesta en la almohada, sintiendo cómo el cansancio de mis huesos se rinde ante la paz que me has dado en estos momentos de charla sincera. Antes de cerrar definitivamente los ojos, quiero decirte una vez más, gracias. Gracias por no ser un Dios lejano que se pierde en las galaxias, sino un Padre que se sienta en la orilla de mi cama a escuchar mis miedos, mis sueños y mis errores. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón, con esa honestidad que solo se tiene cuando uno está a solas con quien lo conoce de verdad. Me doy cuenta de que este día,
con todas sus luces y sus sombras, ha sido una oportunidad más para ver tu gloria. Me rindo ante ti, reconociendo que no siempre actué como el hijo que deseas, que a veces dejé que el egoísmo dictara mis palabras o que el orgullo me impidiera pedir perdón a tiempo. Pero ahora, en esta calma, siento tu abrazo que me dice que todo está bien, que mañana es una nueva oportunidad. Como nos prometes en el libro de los Salmos, capítulo 121, versículos 7 y 8, el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Señor, este versículo es el sello de seguridad que pongo sobre la puerta de mi hogar esta noche. Saber que no solo guardas mi cuerpo, sino que guardas mi alma, me da un consuelo que ninguna cerradura o alarma puede igualar. En mi vida diaria, a menudo me siento vulnerable ante las críticas, ante las malas intenciones de otros o ante mis propios pensamientos de derrota, pero esta promesa me asegura que tu protección es integral. No importa qué intente entrar en mi mundo para robarme la paz, tú estás en la puerta, cuidando quién entra y quién sale de mi vida. Duermo con la tranquilidad de que mi alma está blindada por tu amor incondicional, y que mañana, al salir de nuevo al mundo, tu escolta invisible seguirá a mi lado. Pienso ahora en Enoc, aquel hombre de los tiempos antiguos de quien se dice que caminó contigo de una manera tan íntima y constante, que simplemente un día ya no estuvo aquí, porque se fue contigo. Su contexto era el de un mundo que ya empezaba a alejarse de tu luz, pero él decidió que su prioridad absoluta era tu compañía. Señor, yo aspiro a esa intimidad de Enoc. En esta noche, mi compromiso es que mi relación contigo no sea solo un evento de 10 minutos antes de dormir, sino un caminar constante, que mientras preparo el café mañana, mientras conduzco al trabajo o mientras tomo decisiones difíciles, yo sea consciente de que vas a mi lado. Así como honraste la fidelidad de Enoc, permitiéndole disfrutar de tu presencia eterna, yo te pido que mi vida sea un testimonio de esa cercanía. Que la gente no vea a alguien estresado por el control, sino a alguien que camina con Dios y que por lo tanto emana una paz que no es de este mundo. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dejó este legado: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, cuánta falta me hace recordar esto cuando las noticias me agobian o cuando los problemas familiares parecen no tener solución. La paz del mundo es temporal, depende de que el banco esté lleno o de que no haya conflictos, pero la paz que tú me das es un estado del espíritu que se mantiene firme incluso en la tormenta. El consuelo real de este versículo aplicado a mi realidad es que tengo permiso divino para no estar turbado. Tú me ordenas que no tenga miedo, y no como una carga pesada, sino como un regalo. Al cerrar los ojos, recibo esa paz que no tiene lógica humana. Si el mundo me dice que debería estar preocupado, yo le respondo con tus palabras: Jesús me dio su paz. Y con esa herencia en mi corazón, el miedo se disuelve como la niebla ante el sol de la mañana. Traigo a mi memoria la imagen del joven Samuel, aquel niño que servía en el templo y que en medio de la noche escuchó tu voz llamándolo por su nombre. Su contexto era el de una época donde no era frecuente escuchar tu palabra, pero él estaba en el lugar correcto y con el corazón dispuesto. Él no sabía quién lo llamaba al principio, pero una vez que entendió que eras tú, se puso a tu disposición total. Señor, en esta noche, yo te digo como Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Mi compromiso es estar atento a tus susurros en medio de la oscuridad. A veces me hablas a través de un sueño, a través de una idea que me trae paz o simplemente a través del silencio reparador. No quiero ser sordo a tu guía. Así como usaste a Samuel para traer orden y dirección a todo un pueblo, úsame a mí para traer orden a mi familia y dirección a mis proyectos. Que mi descanso sea un tiempo de escucha activa,
donde mi espíritu esté sintonizado con tu frecuencia divina. Como leemos en el libro de los Salmos, capítulo 3, versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. Padre, este es el resumen perfecto de lo que deseo para esta noche. Hay tantas personas que se acuestan, pero no pueden dormir, y tantas que duermen, pero no despiertan renovadas. El secreto está en ese, porque el Señor me sustentaba. El consuelo aquí es entender que el sueño no es un proceso mecánico de mi cerebro, sino un acto de sustento divino. Tú sostienes mis pulmones mientras respiran sin que yo me dé cuenta. Tú sostienes mi corazón latiendo a su ritmo perfecto. No tengo que esforzarme por existir mientras duermo. Tú te encargas de todo. Esta verdad me permite soltar toda la tensión de mis músculos. Me hundo en las sábanas, sabiendo que estoy sobre tus manos y que si tú me sostienes, nada puede hacerme caer. Mañana despertaré no por mi alarma, sino porque tu misericordia ha decidido darme un día más de vida. Me inspira profundamente el apóstol Juan, el discípulo amado, quien durante la última cena no tuvo reparo en recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús. Su contexto era de una tensión política y espiritual extrema. Sabía que algo grave estaba por suceder, pero su lugar de seguridad era la cercanía física y emocional con su Maestro. Señor, en esta noche yo hago lo mismo espiritualmente. Recuesto mi mente fatigada sobre tu pecho. Siento el latido de tu amor por mí, un ritmo que me dice que todo está bajo control, que no hay nada de qué preocuparse porque el Creador del universo me tiene abrazado. Así como Juan permaneció fiel hasta la cruz y luego fue el testigo de tus mayores revelaciones en Patmos, yo quiero ser ese hijo que no se despega de ti. Que mi confianza sea tan natural y tan tierna como la de un niño que se queda dormido en los brazos de su padre, sabiendo que nada malo puede pasarle mientras esté ahí. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, nos das la clave para enfrentar el mañana. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios Todopoderoso, este es el consuelo definitivo para mis inseguridades. A veces me voy a dormir sintiéndome pequeño, sintiendo que no tengo las capacidades para los retos que me esperan mañana en la oficina o en la educación de mis hijos. Pero tu palabra me dice que mi debilidad es el escenario perfecto para que tu poder actúe. No necesito ser un superhéroe, solo necesito tu gracia. Con este pensamiento elimino la ansiedad de tener que ser perfecto. Mañana no iré en mis fuerzas, iré en las tuyas, y eso me permite descansar de verdad, sin la presión de la autosuficiencia que tanto me agota durante el día. Tu gracia es más que suficiente para cubrir mis baches y para llevarme a la victoria. Finalmente, recibo para mi vida y para los que amo la bendición que dictaste en el libro de los Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, no hay mejores palabras para cerrar este día. Siento como tu rostro resplandece sobre mi cama en este momento. Tu misericordia me rodea como una manta cálida y tu paz se instala en cada rincón de mi hogar. Declaro que esta noche será de una restauración total, que cada célula de mi cuerpo se alinee con tu diseño de salud, que cada pensamiento se alinee con tu verdad y que mi espíritu se fortalezca para las batallas de mañana. Señor, me comprometo a ser un reflejo de tu luz al despertar. Que mi primer pensamiento mañana sea de gratitud y mi primera acción sea buscar tu dirección. Pongo mis sueños en tus manos, confiando en que tú eres el guardián que nunca duerme. Gracias por haberme acompañado en esta oración que ha salido de lo más íntimo de mi ser. Me abandono ahora al descanso, sabiendo que tú tienes el control absoluto de mi pasado, mi presente y mi futuro. Nada me falta, porque te tengo a ti. Y teniéndote a ti, lo tengo todo.
Todo esto lo presento delante de tu trono de gracia, con la certeza de que has escuchado cada palabra y cada suspiro de mi corazón, y lo sello con fe, agradecimiento y amor, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén.